Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Historias del siglo XX. Mi nombre es Sofía y en esta ocasión conversaremos sobre uno de los eventos más trascendentales que cambió el curso de la Guerra Fría, que es la caída del muro de Berlín en 1989. Para ayudarnos a entender un poquito más los antecedentes, el contexto y las repercusiones que este hecho histórico tuvo en el mundo, seremos 4 estudiantes conversando sobre este acontecimiento para conocer un poco más y compartir diferentes opiniones y sobre todo aprender nuevas cosas acerca de este acontecimiento. Bienvenidas, compañeras. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Gretel y yo creo que para comenzar este tema me parece interesante que hace pocos días tuve la oportunidad de ver un extenso documental sobre los complejos procesos históricos, políticos y sociales que desembocaron en la caída del muro de Berlín hace más de ya 30 años. Sin duda, fue un acontecimiento que cambió el curso de la historia mundial. Sí, y para comenzar, diría que hay que remontarnos un poquito primero al contexto de la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empieza a desarrollar este pues hecho o este conflicto. Ahí, después de de la posguerra, empiezan a surgir nuevas tensiones geopolíticas entre el bloque capitalista, que ya sabemos que es Estados Unidos, y pues sus aliados, Sí, y contra el bloque comunista que era liderado por la Unión Soviética. Alemania queda dividida en dos naciones, que es la República Federal de Alemania con capitalismo y democracia y la República Democrática Alemana bajo un régimen comunista. Esto fue alrededor de 1949 y pues sí. Bueno, hola a todas, mi nombre es Mayela y sí, justo para comenzar un poquito más y adentrarnos en esta plática, de esta división surgió la necesidad de parte del gobierno de Alemania Oriental de construir el muro de Berlín en 1961 por parte de las autoridades de Alemania del Este, que fue consecuencia directa de esa rivalidad de la Guerra Fría. Su objetivo era más que nada frenar la emigración masiva hacia el oeste y durante casi 30 años el muro se convirtió en el símbolo de la división alemana y europea entre democracias y dictaduras comunistas. Totalmente de acuerdo con esto, Mayela. Y en este punto creo que vale la pena detenernos a analizar las diferencias que se presentaban dentro de estos bloques en los que estaban divididos Alemania y pues principalmente las diferencias en la vida cotidiana entre ambos lados del muro, desde empezando por la economía, los derechos civiles, la libertad de expresión, el acceso a los bienes y a los servicios que tenían, y pues esto es un contraste enorme que podemos ver que tiene. Como podemos y como mencionaste, compañera, como la vida cotidiana en Alemania durante la división de estos países por el muro de Berlín fue marcadamente diferente en cada lado, en cada bando que se estaba viviendo en esos momentos. En Alemania Occidental, la vida era en una gran medida capitalista y democrática, lo que permitía más libertades personales y económicas, en la cual había un mayor acceso a bienes de consumo, moda occidental, música y televisión. La economía del mercado y el apoyo de los Estados Unidos y otros países occidentales fueron los que contribuyeron a una mayor prosperidad. También podemos ver del lado de Alemania Oriental que estaba bajo un régimen comunista, era pues muy diferente. El Estado tenía control estricto sobre la economía y la vida que llevaban las personas y las libertades individuales estaban restringidas en sus rangos que ellos podían controlar, y que las personas fueran censuradas era algo muy común en su vida cotidiana. El acceso a la información, los productos que venían del mundo occidental pues era limitado, y a pesar de que el gobierno proporcionaba algunos de los servicios a estas poblaciones como educación y atención médica, pues muchas personas de la Alemania Oriental deseaban tener las mismas libertades y el estilo de vida que tenía el otro lado, que pues eran al final de cuentas sus vecinos separados por un muro. Hola, me presento, mi nombre es Melissa y concuerdo completamente en resaltar estos puntos. Eran dos mundos totalmente distintos, separados por un muro. Y pues esto nos lleva a pensar en todas esas miles de familias que fueron separadas, todos los años que estuvieron incomunicados sin poder ver a sus seres queridos.
Esto sin duda debió ser muy duro para todos. Claro, y todo esto nos llevó a la década de 1980, el deseo de libertad y las desigualdades entre el este y el oeste que se hicieron más evidentes. Las propuestas en Alemania Oriental comenzaron a aumentar, especialmente después de que Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética en el año de 1985 e introdujo así políticas de glasnost y perestroika que trajeron efectos en toda Europa occidental. Para explicar un poquito más de esto, que eran las políticas del glasnost y la perestroika, podemos decir que las políticas del glasnost se traducen como la transparencia o la apertura. Estas fueron una serie de reformas iniciadas por Mikhail Gorbachev, que fue un líder en representación de la Unión Soviética. Estas reformas introducidas a mediados de la década de 1980 presentaron un cambio significativo en la política y así como también en la sociedad soviética, marcando una ruptura con el pasado represivo del antiguo régimen. Y a pesar de sus intenciones de reformar y fortalecer la Unión Soviética, las políticas de Glasnost contribuyeron en gran medida a su colapso. Podemos incluso decir que estas políticas marcaron un antes y después en cómo la gente vivía dentro de la Unión Soviética. Al permitir la libertad de expresión y el debate abierto, Gorbachev desató fuerzas que eventualmente llevaron a la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este y, por consecuencia, al fin de la Guerra Fría. Sí, para entender un poco más qué era la perestroika, que significaba reestructuración en ruso, pues esta fue una serie de reformas económicas y políticas implementadas en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Gorbachev. Esto fue en la década de 1980. Y estas reformas, junto con la Glasnost, que ya había mencionado mi compañera Sofía, pues formaron la base de los esfuerzos de Gorbachev para así modernizar la economía soviética y hacerla un poco más eficiente y competitiva. La Glasnost con la perestroika es vista como un factor clave en los profundos cambios políticos y sociales que ocurrieron en la Unión Soviética y en toda Europa y en los últimos años de la década de 1980 y principios de la década de 1990. Estas políticas alentaron el pensamiento reformista y la crítica al comunismo en toda Europa del Este, incluida la Alemania Oriental. Además, en 1989 ocurre un hecho concreto que aceleró los cambios. Hungría decide abrir sus fronteras y eliminar restricciones para viajar, y esto provocó un éxodo masivo y sin precedentes de alemanes orientales que cruzaron a la Alemania occidental. Cabe resaltar que la apertura de las fronteras en Hungría provocó una debilitación aún más al régimen comunista. Pero sabemos que el régimen comunista en la Alemania Oriental comenzó a debilitarse a medida que crecían las demandas de reforma y libertad entre sus habitantes. Sí, y como mencionan, todo esto que vamos mencionando, nos empieza a hacer como un poquito de sentido cuando en el evento de Hungría, en 1989, si no me equivoco, fue un momento que fue de colapso del régimen comunista en Alemania Oriental. Fue un momento crucial para esto, para Europa del Este también. Como ya vimos ahorita, también tuvo algunas repercusiones todo esto en Europa del Este. Oye, y es que la verdad no me imagino cómo los alemanes se debieron sentir tras estos actos. Fue una oportunidad para ellos, aunque viajar directamente de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental, pues era casi imposible, debido a que las estrictas restricciones de viaje y la presencia del muro de Berlín, pues fueron la apertura de la frontera húngara, que ofreció una ruta indirecta para poder ingresar al otro lado, ya que muchos alemanes pues orientales viajaron a Hungría bajo el pretexto de que iban por vacaciones y luego cruzaron a Austria, desde donde podían llegar fácilmente pues obvio a Alemania Occidental. Sí, y ni hablar de la presión que esto significó para Alemania Oriental, pues las imágenes de alemanes orientales cruzando a Occidente se difundieron por todo el mundo, destacando así pues las fallas del régimen comunista y el deseo de la libertad y mejores condiciones de vida que buscaban esos ciudadanos. Y también no me quiero imaginar la desesperación que Alemania Oriental tuvo al no poder o al buscar cómo detener el flujo de los ciudadanos hacia el oeste, porque para ellos supongo que
era como mostrar su debilidad o la falta de control que tenían ante esta situación. Y pues la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Gorbachev, mejor decidió decir, yo no me meto en esto, ni militarmente, y esto pues marcó un cambio significativo con respecto al enfoque anterior en la supresión de movimientos de independencia en el bloque del Este, porque pues venían de una Segunda Guerra Mundial en lo que pues todo lo que hacían era acompañado de intervenir militarmente. Todo esto fue un punto de partida para diferentes cambios en Europa del Este con pues mayor significado o mayor importancia, que animaba de alguna manera a los ciudadanos de otros países a buscar diferentes pues reformas y libertades similares. Como les mencionaba anteriormente, pues en esa época pues supongo que era un poquito más como conservador todo el asunto de las ideologías que tenían o de cómo se iban a expresar los ciudadanos, porque pues dependían de un estado. Y esto pues nos lleva al tema principal por el cual estamos aquí, que pues es la caída del muro de Berlín en 1989. Tal como ya venían mencionando ustedes, esta serie de eventos fue parte de una ola más amplia de cambio que recorrió toda Europa del Este en el año del 89, que no solo representó una marca en la historia de Hungría, sino que también jugó un papel importante en el desmantelamiento de la cortina de hierro y el final de la división de Europa de Este y Oeste, lo que llevó al colapso de regímenes comunistas en varios países y al eventual fin de la Guerra Fría. La apertura de la frontera húngara fue un paso importante hacia la reunificación alemana y finalmente al establecimiento de una Europa más libre y sobre todo abierta. Claro, y acercándonos al momento clave de la caída súbita e inesperada del muro de Berlín, esto fue y se dio en la noche del 9 de noviembre del 1989, tras una gran confusión en una conferencia de prensa. Las imágenes de multitudes derribando el muro de Berlín da la vuelta al mundo, ya que sin duda en un instante se quedaría para siempre en la memoria colectiva de aquellos ciudadanos y de aquellas personas que estaban viviendo ese momento y en ese preciso lugar. Sí, yo creo que es un momento que se ha grabado profundamente en la memoria de todos, a nosotros también al investigar sobre este tema, no solo de Alemania, sino del mundo entero. Y este evento no fue solo el resultado de un proceso político y social que se había desarrollado a lo largo de varios años, sino que también de una serie de circunstancias únicas y en parte de una confusión comunicativa. Y también, a pesar de todo esto, como sabemos, la noche del 9 de noviembre, Gunther Schabowski, que era un alto funcionario del gobierno de Alemania Oriental, a través de una conferencia de prensa decía o le anunciaba a la población los cambios en las restricciones de viaje para los ciudadanos de Alemania Oriental. Como sabemos, la noche del 9 de noviembre, Schabowski, un alto funcionario de gobierno de Alemania Oriental, dio una conferencia de prensa en la que anunciaba los cambios en las restricciones de viaje para los ciudadanos de Alemania Oriental, porque pues como ya habíamos escuchado anteriormente, buscaban la manera de salir de Alemania Oriental para así entrar al otro lado de Alemania que lo separaba del muro. Y pues debido de una mala comunicación dentro de esta conferencia de prensa, y pues que no fue muy claro lo que les decía a los ciudadanos, eh, este funcionario de gobierno sugirió erróneamente que los cambios eran efectivos inmediatamente, lo que pues no era su intención original, pero creo que al momento de estar ahí y de la presión que tenían de no poder controlar el flujo de personas, pues le ganó y se vio orillado a decir que pues los cambios se iban a aplicar inmediatamente. Sí, claramente la información se difundió rápidamente entre los ciudadanos de Berlín Oriental y las multitudes comenzaron a reunirse, sobre todo en los puntos de control del muro, exigiendo ser dejados pasar al oeste, del otro lado. Los guardias, pues obviamente no se enteraron de estas instrucciones y fueron abrumados por la cantidad de personas que eventualmente comenzaron a permitir el paso. Lo que surgió en este momento no solo era el fin de una división, sino tenemos que imaginarnos la emoción y lo mucho que los ciudadanos querían celebrar después de no haber visto por muchísimo tiempo a las personas que formaban parte del otro lado, por así decirlo.
esto debió ser muy importante en ese momento para los millones de familias involucradas. Claro, definitivamente. Al ver pues a estas familias escalando, derribando aquel muro, con lo que se encontraban para hacerlo, ya sean pues martillos, lo que tenían en mano que podrían hacer que derrumbara aquel muro, era tanta la desesperación que de por fin pasar al otro lado, pues lo lograron casi en minutos y en instantes por tanta emoción que ellos contuvieron al hacerlo. A mí la verdad me pareció muy, pero muy impresionante al ver estas imágenes y este tipo de actitudes que ellos tomaron a hacer esto. Sí, de hecho las imágenes de las miles de personas derribando el muro con euforia después de 28 años de dividir a Berlín y Alemania dieron vuelta al mundo. Estaba por todos lados en los noticieros y esto representó la caída tanto literal como simbólica de las décadas de Guerra Fría entre el este y el oeste. Las escenas de alegría, lágrimas y abrazos entre alemanes del este y del oeste capturaron la atención del mundo entero. Y con justa razón fueron un total de 28 años, y pues el muro de Berlín fue un símbolo de la Guerra Fría, la división de Alemania y la separación ideológica y física entre el este comunista y oeste capitalista. Su caída representó no solo la unificación de Alemania, sino también el fin de la división política en el continente de Europa. Sí, los efectos pues fueron profundos con la posterior reunificación alemana y la disolución de la URSS. Pues claramente también la caída del muro marcó el fin de la Guerra Fría, como le hemos comentado, y el inicio de una nueva era. En fin, me pareció fabuloso que pudiéramos abordar y conversar sobre este hecho histórico tan importante que marcó la historia del mundo. Quería saber qué opinan de ustedes, cómo les pareció este tema. Bueno, yo para empezar siento que los efectos que se provocaron fueron muy profundos y de gran alcance. Tan solo en unos meses después, en 1990, Alemania logró su reunificación, que de hecho muchos creían que era imposible, totalmente imposible que pudiera hacerse esto. Pero claro está que posteriormente, en el año de 1991, se produjo una disolución formal de aquella llamada la Unión Soviética. Así pues, que la caída del muro de Berlín abrió el camino para el fin de la era comunista en Europa del Este y también el inicio de una nueva etapa histórica, con la expansión de la democracia y el capitalismo global. Por tanto, pues para mí fue un acontecimiento que cambió el curso del mundo contemporáneo. Yo lo encontré fascinante como la alineación de muchos factores, ya sea políticos, sociales y económicos, durante muchos años culminaron en este evento que cambió el curso de la historia mundial. Pues concluyo que valió la pena conversar y aprender más a fondo sobre este momento tan trascendental. Sí, de hecho estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Hablar de esto y aprender un poquito más a fondo sobre este hecho, un poco más de lo que pudimos ver en clase, pues creo que hemos aprendido muchas cosas y visto desde diferentes puntos de vista pues el hecho o lo que pasó en cuanto a la caída del muro de Berlín. Y bueno, así es como damos por finalizado este episodio donde analizamos uno de los eventos más significativos del siglo XX, la caída del muro de Berlín, que fue pues ocurrida la noche del 9 de noviembre de 1989. Sin duda, este es un momento verdaderamente histórico que tomó por sorpresa al mundo entero. Agradecemos a todos los que nos han acompañado por este recorrido histórico. Hasta la próxima.